vamos a hacer un cámara fondo de este Vivo X80 Pro. Ya veis que detrás tiene un módulo de cámaras muy grande, con mucha predominancia, con la marca Zeiss y con 4 cámaras traseras. Y además en este caso son 4 cámaras de verdad, no como otros teléfonos que tenemos 2 cámaras que están bien y 2 para rellenar. No, en este Vivo tenemos 4 cámaras auténticas con mucho que decir y con bastantes cosas interesantes. Empezamos por la cámara principal. En este caso es un sensor de 50 megapíxeles muy grande con apertura f1.57. Vamos, que captura muchísima luz. Entre un sensor de un gran tamaño y además también esa luminosidad, lo cierto es que tenemos una de las mejores cámaras principales del mercado sin ningún tipo de duda. En buenas situaciones de luz es increíblemente solvente, tenemos muy buen rango dinámico y además tiene un gran trabajo en el HDR, es bastante inteligente y sabe cuándo tiene que activarlo y además lo activa bastante bien, consiguiendo unas imágenes bastante naturales. En general, poco le podemos reprochar a esta cámara principal e incluso cuando vamos a situaciones un poquito más complicadas o cuando hacemos zoom, que es algo que puede pasar a lo mejor en la pantalla, que hagamos un poquito de zoom o lo metemos en el ordenador y lo vamos a ver en una pantalla más grande, mantiene un buen nivel de detalle. Es un dispositivo solvente en ese sentido, la cámara principal funciona muy bien y además también evidentemente tenemos el modo de 50 megapíxeles, lo cual está realmente muy bien. Nos ha gustado bastante en general desde Urban Tecno el look que genera, esa idea que tenemos de tener buenas fotografías en general. Tienen un procesado, se notan, tienen bastante color, tienen bastante saturación, pero son bastante reales y el detalle no es ese extra procesado que a veces tienen algunos modelos que no nos acaba de gustar. Son imágenes bastante naturales. Y no solo se queda ahí, sino que además también tenemos la ciencia de color Zeiss. Uno de los puntos diferenciales de este dispositivo es su trabajo con Zeiss, toda la parte que tiene Zeiss a nivel de óptica, a nivel de color y otras funciones que os contaremos un poquito más adelante. Esta ciencia de color Zeiss lo que nos aporta, sin ningún tipo de duda, son unos colores mucho más naturales y reales, algo que desde aquí, que nos gusta mucho la fotografía en Urban Tecno, tenemos que valorar muy positivamente. Los colores son mucho más neutros, los colores se parecen mucho más a la realidad y tenemos unas escenas que son, por decirlo de alguna manera, más correctas, ¿vale? Tenemos una saturación más adecuada a la realidad, tenemos un contraste más adecuado a la realidad. Al final son fotografías más naturales y que al ojo gustan porque resultan muy normales, ¿no? Algo que en los smartphones no siempre es así. Tenemos claro que la inteligencia artificial, cuando no activas este color Zeiss, da mucho contraste. Si reconoce un elemento como la hierba, como el cielo, pues evidentemente lo va a poner muy verde, lo va a poner muy azul y también sabemos que eso gusta. Pero con el color Zeiss, la naturalidad que tiene, a nosotros tenemos que decir que nos gusta más. En las fotografías nocturnas también tenemos muy buena calidad. Lo cierto es que un sensor tan grande, con esta luminosidad, evidentemente se nota y conseguimos muy buenas fotografías. Tenemos además una inteligencia artificial muy buena y unido también a ese rango dinámico que ya hemos dicho que tenía el sensor, conseguimos que en las situaciones más complicadas tengamos fotografías muy equilibradas, ¿no? Además, tenemos un buen control de las altas luces con los modos de inteligencia artificial que activan automáticamente el modo noche y con el modo noche también tenemos ese extra, ¿no? Que siempre ofrecen todos los teléfonos, de conseguir un poquito más de luminosidad. Lo bueno es que aquí tenemos una luminosidad y tenemos una escena general bastante natural, que es algo que no tenemos, por ejemplo, en muchos otros dispositivos cuando activamos el modo noche. Buen control de las altas luces, buen detalle en las sombras sin un ruido excesivo, imágenes bastante naturales. Lo cierto es que este sensor tan grande, esta buena apertura y todo el trabajo del procesado se nota y al final conseguimos unas fotografías nocturnas bastante buenas. Respecto al vídeo, podemos grabar vídeo en 8K a 30 fotogramas por segundo. Sé que muchos de vosotros no utilizaréis esta resolución, de hecho nosotros, por ejemplo, en los vídeos no la usamos, pero sí que también tenemos 4K a 60 fotogramas por segundo en esta cámara principal. La estabilización es correcta, pero no creo que sea el punto diferencial en el 4K a 60. Creo que en 4K a 30 funciona un poquito mejor, y diría que el Full HD a 60 es donde saca toda la potencia. Además de esto, en esta resolución ya podemos activar el modo ultra estable, que ahí ya nos permitirá muchísimo más movimiento y no tendremos ningún tipo de problema. Os contaré después un pequeño detalle también que tenemos como un extra dentro del apartado de vídeo. En general, el vídeo está bien, tenemos buen rango dinámico, nos ha gustado el detalle, tenemos unos colores correctos, aquí creo que quizás tampoco destaca. Pasa un poco lo que os comentaba antes, ¿no? Saturación, contraste, es algo habitual en los smartphones y aquí no iba a ser menos. Y lo que sí que también tenemos es un modo de inteligencia artificial y el modo de inteligencia artificial nos activa 2 opciones, una el HDR o bien el modo noche. Ahí el teléfono de manera inteligente, por eso es el modo de inteligencia artificial, considera cuál de los 2 modos es más normal activar. En este caso que tenemos zonas con sol y zonas con sombra, por ejemplo, activaría el HDR y por otro lado, cuando hay muy poca luz, nos activaría el modo noche. Modo noche que funciona en Full HD a 30 fotogramas por segundo, algo que tenéis que tener en cuenta. Nos genera una imagen un poquito más limpia y por lo que hemos podido ver, a diferencia de otros fabricantes, no sube tanto la luminosidad, sino que intenta generar una imagen un poquito más limpia, con un poquito más de nivel de detalle y sobre todo
no generar unas sombras excesivamente profundas, algo que me ha gustado bastante y que nos aporta un buen extra en este Vivo X80 Pro. Una de las funcionalidades estrella de este Vivo X80 Pro es el modo de línea horizontal en vídeo, y algunos me diréis, ¿qué es eso del modo de línea horizontal? Pues es muy sencillo, tú coges el Vivo, te pones a grabar en esta situación, activas el modo de línea horizontal y aunque yo haga así y haga así, la línea horizontal siempre se va a mantener. O sea, si yo pongo así a grabar y tengo una línea horizontal, aunque haga así, siempre voy a mantener esa línea horizontal, ese horizonte, como debe ser, uno de los elementos diferenciales. Es una función que hemos visto en algunas cámaras de opción, como por ejemplo GoPro, y que algunos teléfonos, de hecho Vivo tenía el modo gimbal ya hace unas cuantas generaciones, tenían algo similar, pero no habíamos llegado, creo nunca, al rendimiento que tiene este Vivo X80 Pro. Otro de los modos de vídeo específicos que tenemos es el cine, ¿vale? En este caso es parecido a un modo retrato, bueno, es un modo retrato en vídeo, lo hace a través de inteligencia artificial y aquí hay que tener cuidado con diferentes cosas, movimientos, personas. Si estás muy cerca de la cámara y ya te genera este desenfoque natural que genera un sensor tan grande como tiene la cámara principal de este Vivo X80 Pro, puede generar pequeños problemas. También tenemos Full HD a 30 fotogramas por segundo. Los resultados que he podido probar en situaciones controladas son muy buenos. Cuanto más vayas complicando poco a poco las diferentes funciones, la luminosidad, el número de personas, el movimiento, ahí poco a poco va perdiendo calidad. Pero en general creo que está bastante bien trabajado y que tenemos un modo cine bastante solvente. Para acabar con las funciones específicas de vídeo, contar que tenemos Video Pro. Es algo que hemos visto en pocos fabricantes y se agradece que Vivo aquí lo tenga. Podemos controlar la velocidad de obturación, podemos controlar el ISO, el enfoque. Bueno, si te gustan las cámaras y quieres trastear un poco con un modo Pro o con ajustes manuales en vídeo, que sepas que en este Vivo X80 Pro lo vas a tener. Y ahora vamos con la versatilidad de las cámaras, sin duda otro de los puntos más importantes que tiene este Vivo X80 Pro. Y vamos a empezar por el gran angular, un sensor de 48 megapíxeles, f2.2, bastante grande para lo que es habitual en un sensor gran angular y que nos ha gustado, ¿vale? Tenemos un rango dinámico correcto, tenemos un buen nivel de detalle, eso los 48 megapíxeles, aunque hace fotografías en 12, ayuda, y también en general tenemos unos buenos colores, un poco lo que hemos dicho antes, ¿no? El color normal quizás un poco exagerado y con el color Zeiss mucho más natural y para nuestro gusto mucho más adecuado a lo que debería ser una fotografía. Además también nos permite grabar vídeo en 4K a 60 fotogramas por segundo. Aquí sí que bajamos el nivel respecto a la cámara principal y en las situaciones más complicadas se notará. Aún así, tenemos que decir que en conjunto este gran angular es sin ninguna duda uno de los mejores grandes angulares que hemos visto en el mercado. Por otro lado, contamos con dos teleobjetivos, uno de 2 aumentos, destinado, creemos, un poquito para lo que es retrato, son 12 megapíxeles f1.8, y por otro lado tenemos también uno de 5 aumentos de 8 megapíxeles con una luminosidad inferior. Cualquiera de los dos creo que está bastante bien dentro de lo que es un teleobjetivo, ¿vale? En el caso de los dos aumentos nos ha gustado bastante el nivel de detalle, el look general y quizás también el color, ¿vale? Está muy pensado para retrato, para este tipo de plano, ¿no? Esa media distancia, para coger una persona, un plano americano, quizás hasta la rodilla o quizás un poquito más cerca, ¿no? Hasta el pecho. Para ese punto creo que está bastante bien y tenemos un objetivo solvente. Es cierto que muchos fabricantes pasan de este 2 aumentos y simplemente con recorte digital, con sensores grandes, lo consiguen. Bueno, Vivo aquí ha optado por un sensor específico, estabilizado y que además pues sí que creo que nos da un poquito más de nivel de detalle de lo que daría un recorte, así que por nuestro lado estamos muy contentos de contar con él. ¿Podría haber ido directamente a los 5 aumentos? Quizás sí, pero mejor tener más que no tenerlo. Y en el 5 aumentos hemos encontrado fotografías bastante solventes. Tengo que decir que para lo pequeño que es el sensor y para la poca luminosidad que tiene, me ha gustado bastante. Buen nivel de detalle, rango dinámico correcto. Es cierto que en poca luz sufre, pero otra vez, el buen procesado y el procesador de imagen específico se notan y nos ha dado un poquito. A ver, está claro que perdemos calidad y sobre todo los 5 aumentos están bien y el zoom digital que llega hasta 60 aumentos, bueno, es correcto. En algunos casos la fotografía computacional nos ayudará, bueno, tener ese pequeño extra. Como detalle, que estuvimos de luna llena estos 2 últimos días, comentar que hemos hecho también alguna prueba con el modo Super Luna y tenemos que decir que funciona bastante bien. Un conjunto de teleobjetivos bastante equilibrado, pero no todo podía ser perfecto y también tenemos algunas pequeñas cosas que comentar de estos 2 teleobjetivos. Primero es que no permiten grabar vídeo 4K en ninguna resolución, con lo cual si nosotros estamos grabando 4K con la cámara principal a 60 fotogramas por segundo, que es un poco la resolución que a mí me gusta, y queremos pasar a los otros teleobjetivos, no lo podemos hacer. Sí que podríamos ir al gran angular, pero no podríamos ir, por ejemplo, a ninguno de los 2 teleobjetivos. Tendríamos que hacerlo en Full HD a 30 fotogramas por segundo. Y quizás ahí pues tenemos un pequeño problema, porque el teleobjetivo, el de 12 megapíxeles, el de 2 aumentos, sí que podría grabar en 4K por resolución,
y el de 5 aumentos está ahí en el límite, pero quizás se podría hacer a través de un recorte digital del sensor principal, que es enorme, puntualmente. Un pequeño detalle que no me ha gustado. Y también comentar que tenemos una cámara lenta un poco inferior a sus rivales, ¿vale? Tenemos 240 fotogramas por segundo en Full HD, cuando en el mercado ya hay teléfonos en esta gama de precios, que es uno de los teléfonos más caros del mercado, también hay que comentarlo, que llegan hasta los 960 fotogramas por segundo. Quizás no había que llegar ahí, pero un poquito más de 240 fotogramas por segundo, creo que sí. Algunos me podéis preguntar por la cámara macro, y aquí no tenemos una cámara macro como tal. ¿Qué tenemos? Tenemos a través de software un trabajo con el gran angular, que como no tiene tanta profundidad de campo, o no tiene casi, o tiene mucha profundidad de campo, perdón, quería decir, nos podemos acercar al objeto, nos hace un zoom para simular el aspecto de la cámara principal y hacemos a través de él un modo macro bastante solvente. Tenemos que decir que nos ha sorprendido y creemos que está bien. Para no tener una cámara macro específica, que yo lo digo, para tener una cámara macro de 2 megapíxeles específica, mejor no tenerla, estamos bastante contentos con lo que hemos podido conseguir. Y ya, antes de acabar, hablar de la cámara delantera, un sensor de 32 megapíxeles que nos ha gustado bastante. Creemos que a nivel de fotografía está bien, el resultado creo que nos sorprenderá, pero estamos dentro de lo que le podíamos pedir a un sensor de esta resolución, a un dispositivo de este precio, y en general tenemos unas buenas fotografías de día, buen rango dinámico. No se ve mientras lo estás haciendo la fotografía, ¿vale? Con algunas fotografías el gran angular también pasa, es algo extraño. Y de noche también mantenemos un buen nivel de detalle. Tenemos modo nocturno en foto, en vídeo, algo que siempre ayuda a mantener las situaciones complicadas con un poquito más de calidad. ¿Cuál es el problema? Y es que me sorprende que un dispositivo de este precio solo permita grabar Full HD a 30 fotogramas por segundo, y es algo que estamos viendo mucho en la gama alta y que no podría ser así. Si te gastas 1.199 euros en un dispositivo como este, nos tendría que permitir grabar 4K e incluso 4K a 60 fotogramas por segundo. Podemos decir que estos pequeños detalles de la cámara principal, del vídeo del teleobjetivo, es casi lo que le falta para que las cámaras de este Vivo X80 Pro sean casi de 10. Este ha sido nuestro repaso, nuestro cámara fondo del Vivo X80 Pro. Os dejo el enlace a él en la caja de descripción para que le podáis echar un vistazo a todas las especificaciones, al precio, y os contamos más cosas dentro de poco aquí en Urban Tecno. Soy Rubén Ulloa y espero que os haya gustado este vídeo.